Jonás capítulo 3. En esta noche voy a dar una palabra que es muy profunda y es un reto, no un reto de enojo, sino un reto de desafío para usted. Así que no sé si cuando salgamos de acá va a estar contento de que vino o va a estar triste. Pero yo le puedo asegurar que si usted recibe la palabra, usted tendrá recompensa en el cielo y en la tierra. Hermano, Jonás capítulo 3, versículo 1, y voy a hablar una palabra que he titulado La iglesia está en la calle. Dice Jonás capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Diga conmigo, camino, vamos de vuelta, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron los ninivitas? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Hermanos, hasta aquí nomás la palabra del Señor. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre este tema que tiene que ver con la evangelización. Este es el tema, el evangelismo. El Señor nos ha colocado a nosotros como iglesia para llevar su evangelio, que significa buenas noticias, hasta lo último de la tierra. Hemos escuchado decir muchas veces de que hay que sacar la iglesia a la calle, y yo creo que, hermanos, esto no está bien en su totalidad. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está en la calle. Usted y yo estamos aquí en este auditorio el fin de semana, quizás 2 horas, el sábado o el domingo, y si usted faltó un fin de semana, mucho menos todavía. Pero usted sigue siendo iglesia cuando vuelve a su casa. Usted es iglesia en el lugar donde vive, en el barrio donde vive, igual que yo. Somos iglesia donde estudiamos, donde trabajamos, donde comemos, donde tomamos un tiempo de esparcimiento, donde disfrutamos, aun que viajemos, caminemos en una plaza. Somos iglesia. El Señor ha colocado la iglesia, hermanos, en medio de la oscuridad. Lo vuelvo a decir, la iglesia es luz, y la luz brilla donde hay más oscuridad. Entonces, hermanos, este pensamiento de sacar la iglesia a la calle es un pensamiento que nos puede perjudicar cuando nosotros creemos que solamente podemos evangelizar cuando se organiza algún evento como una campaña. A la iglesia le gustan mucho las campañas. ¿A cuánto le gustan las campañas? Donde ponemos un escenario y vamos y cantamos. Nos gusta, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que entender que esa no es la única manera de poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, otro pensamiento incorrecto es creer que el obrar de Dios solo está dentro de este edificio, o de un edificio llamado templo, o casa de Dios, o casa de adoración, o iglesia, como usted quiera. Hermanos, esto es un error. No debemos pensar que servir a Dios está limitado a lo que hacemos dentro del auditorio. Porque si nosotros creemos que servir a Dios es solo todo lo que podamos hacer dentro de este auditorio, tenemos un problema. No estamos realmente llevando la palabra del Señor a donde Dios quiere que la llevemos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso, mire que dice la palabra, y dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Jonás comenzó a entrar en la ciudad de Nínive. Hay otra traducción que dice, Jonás caminó la ciudad. Diga conmigo, la ciudad se camina. Jonás caminó la ciudad pregonando un mensaje de parte del Señor. Y hay otra traducción que dice, Jonás fue internándose en la ciudad y la recorrió todo un día. Esta me gusta más porque como que Jonás planchó la ciudad. Como que Jonás se tomó un tiempo para poder llevar, hermanos, que todo el mundo escuchara el mensaje
que él tenía para aquella ciudad. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos, quiero darle algunas estadísticas que son importantes conocerlas, que una persona que escucha alguna vez, quizás fue tu caso, la palabra del Señor, se ha hecho un promedio de que una persona hasta que reciba a Cristo, hay un promedio de escuchar el mensaje de salvación hasta 13 veces, ¿sí? Y recién la persona acepta a Cristo. Esto es un promedio y no es una exactitud a nivel mundial. El asunto es, hermanos, que usted nunca va a saber, si fuera así, cuántas veces la persona que usted le está hablando de Cristo ya escuchó. O usted ya lo sabe. Usted no sabe cuántas veces ya le hablaron de Cristo. O usted no sabe si es la vez número 8, por ejemplo. Y usted y yo le estamos hablando a una persona de Cristo y vamos a hacer un eslabón más en la cadena de salvación que esa persona va a tener para poder llegar a recibir a Cristo. Y esto último que voy a decir, animándole a usted, hermanos, a predicar la palabra y a llevar a Cristo a la calle. Hermanos, cada vez que alguien nos rechace, cuando le hablamos de Cristo y del plan de salvación, que como dice 2 Corintios 5, 17 en adelante, las cosas viejas pasaron, y más adelante dice, y que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando, este es el mensaje que usted tiene que llevar, reconciliando con Él al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres que sus pecados. Esto es lo que, si usted quiere saber, ¿cómo hago para ganar a una persona para Cristo? Vaya y busque 2 Corintios 5, 17, 18 y va a ver, ahí está, ese es el ABC del Evangelio. Y si no, busque algo más fácil que es Juan 3:16, de tal manera, ¿no sabe? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, sino tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, pero cada vez que una persona rechace el Evangelio de Jesucristo, no te está rechazando a ti. Este es el problema de mucha gente. Le predican la palabra a alguien y lo rechaza y vienen enojados. Pero que se joda ese, no le predico más. ¿No? No. Nunca nadie te rechazó a ti. ¿Me está escuchando? Sino que rechaza a Cristo. Rechaza al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con la cantidad de veces que el Espíritu Santo trató de llegar a una persona con su mensaje, usando otras personas, y la persona lo fue rechazando, hasta que llegó el momento en donde hay gente que aún estando aquí en la tierra, ya no tiene más esperanza de ser salvo, porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Para que usted me entienda, se terminó la gracia y la misericordia de Dios. Y si lo quiere entender un poco mejor, vaya a la vida de Faraón, cuando el Señor trataba de ablandar el corazón de Faraón, hasta el punto que él, en 10 señales, él endurecía su corazón, hasta que llegó el punto que dice la palabra, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe qué significa? Que no puede haber nadie, ningún evangelista, aún el más ungido, que le pueda predicar a la persona, que cuando Dios ya lo desechó, nunca más se volverá a convertir. Por eso no se juega con la gracia de Dios. No se puede decir, yo me voy a ir del Señor y después me voy a reconciliar, bueno, el otro año, el mes que viene. Hermano, si usted se ha apartado del Señor y ha vuelto a los brazos del Señor, dele gloria a Dios. Porque, hermanos, la convicción de pecado solo viene del Espíritu Santo. No es tu decisión. Mire, ¿quién hizo volver al hijo pródigo cuando estaba allí en el chiquero? Una imagen que el Espíritu Santo puso de la casa de su padre. Pero si no lo hacía el Espíritu Santo, porque la palabra dice, y volviendo en sí, ese volver en sí es una obra del Espíritu Santo que hace en las personas. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero hablarles un poquito sobre este hombre Jonás, que él dice que caminó la ciudad, una ciudad de 120,000 habitantes, con unas murallas de hasta 30 metros de altura en su parte más alta. Él dice que la ciudad era de 3 días de camino y una persona aproximadamente, según el más gordito, el más flaquito, el más entrenado, menos entrenado, pero puede llegar a caminar entre 30 y 40 kilómetros por día. ¿Cuántos kilómetros caminaría usted? Tendríamos que achicar Nínive, ¿no? Pero, hermanos, 3 días por 30, ¿cuánto daría? Entre 90 y 120
kilómetros de diámetro tenía Nínive. Y Jonás fue predicando la palabra del Señor, hermanos, a esta ciudad. Ahora, escuche, Lucas 11:30, porque nosotros a veces escuchamos que tenemos que ir a predicar y un mensaje como el de esta noche puede obrar en nuestro corazón y decir, no, yo tengo que salir a predicar, tengo que usar los dones que Dios puso en mi vida, como yo ya les he hablado la semana pasada. En Lucas 11:30 dice, porque así como Jonás, y habla de Jonás, un profeta, así como Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Qué fue Jonás? Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Qué es una señal para usted? Cuando hay un cartel, ¿verdad?, que te indica el camino. ¿Es así o no? Entonces, Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora, ¿por qué dice que Jonás fue señal a los ninivitas? Hermanos, porque en la persona de Jonás, escuche bien, voy a ir despacio para que vaya entendiendo. En la persona de Jonás, Dios estaba mostrando lo que Él es capaz de hacer con 120,000 personas. Los ninivitas eran una ciudad que estaba apartada de Dios. Era una ciudad cuyo pecado había subido a la presencia de Dios y que Dios había decidido en 40 días, ¿qué cosa? Destruirla. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot? Dice la palabra del Señor que descendió, ¿qué? Sobre Sodoma y Gomorra. ¿Fuego y qué? Fuego y azufre. Sodoma y Gomorra es un ejemplo, hermanos, una réplica del infierno que Dios hizo en la tierra para que la gente sepa de que existe un infierno. La quemó con los mismos materiales que hay en el infierno. Entonces, hermanos, y sobre todo en el infierno Gehenna, que va a ser un infierno que todavía no está inaugurado, pero que se va a inaugurar en un tiempo. Ahora, hermanos, Dios estaba a punto de hacer con Nínive lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. Quemarlo, enterrarlo. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Cuánto me entienden? Ahora, ¿por qué estoy diciendo y por qué dice la palabra que Jonás fue señal? ¿Por qué? Porque los ninivitas iban a ser destruidos por una palabra que se llama desobediencia. Pregunto, ¿alguna vez usted y yo hemos sido desobedientes a Dios o no? Desde el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecieron. Ahora, Jonás, Dios le dice que vaya a Nínive a llevarle un mensaje. No le dice cuál es el mensaje, simplemente lo envía a Nínive. ¿Jonás qué hace? Jonás lo que va a hacer es una vida de descenso. Dice que él sacó pasaje para Tarsis, que estaba geográficamente más baja que el lugar donde él estaba. Entonces comenzó a descender y luego tomó una nave y pagó para ir a Tarsis. En esa desobediencia sale una tormenta y la barca se está hundiendo, y entonces le preguntan a Jonás, ¿qué estás haciendo? Dormilón. Jonás, y quiero mostrarle esto, hermanos, como de regalo. ¿Por qué hay gente que dice, no tengo fuerzas para orar, no tengo ganas de orar? Usted puede pasar la dificultad más grande de su vida, escúcheme bien, puede pasar el embate del enemigo, las tormentas de afuera, más grande que pueda pasar, pero usted no deja de orar, usted sigue orando. Escuche bien, la palabra dice que Daniel, cuando fue amenazado de muerte, Daniel dejó de orar 3 veces al día, siguió orando como antes. ¿Me está entendiendo o no? Cuando una persona pierde la fuerza y las ganas de orar, cuando está en desobediencia. No hay brujo, no hay hechicero, no hay problema, no hay nada que te pueda hacer pasar las ganas de orar. Es más, cuando un hijo de Dios pasa mayor dificultad y no está en desobediencia, sino que el enemigo se le puso de frente por efecto de su obediencia a Dios, esa persona va a ir más a la oración. No es que se va a alejar de la oración. Ahora Jonás estaba en desobediencia y se acercan aquellos del barco y le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Todos nosotros
la gente pagana, los inconversos, estaban orando a sus propios dioses falsos. Y le dicen a Jonás, ¿y vos? ¿No tenés un Dios? ¿No tenés un Dios a quien orar? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Jonás estaba orando cuando se estaba hundiendo la barca? No estaba orando. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia hace que la persona pierda las ganas de orar. Porque quien te lleva a la comunión y a la oración es el Espíritu Santo. Y a menos, hermanos, que le pidamos perdón y nos arrepintamos, el Espíritu Santo no te va a ayudar en ese momento como usted y yo necesitamos que nos ayude. Entonces, Jonás dice, y ahí se transforma, y esto es lo más fuerte, no sé si se lo digo o no, lo he dicho en el discipulado esta semana, la persona en desobediencia que se sigue congregando, que sigue creyendo en Dios, se transforma en un mero religioso. Le preguntaron a Jonás, ¿quién eres tú? Y Jonás dijo, yo soy un profeta. Lea más atrás los capítulos anteriores. Y yo soy un hombre temeroso de Dios. ¿No habla así el religioso? Pero no oraba. Diga conmigo, si yo no oro, ¿qué soy? Un religioso. ¿Amén o no? Y Jonás quería mostrar su chapa, que soy profeta, que soy esto, que soy lo otro, pero tu vida no condice con tus hechos, estás durmiendo cuando te estás muriendo. ¿Me sigue o no me sigue? Hermanos, ¿cuál es el problema de Jonás? Jonás prefería morir él y que muera todo Nínive, porque él aborrecía la ciudad de Nínive. Y por eso él prefería la muerte. Y voy a decir algo aquí y esto va de regalo. ¿Sabe que hay gente que se enoja tanto que prefiere irse al infierno con tal que el otro con el que está enojado también se vaya? Yo sé que no está aquí esa persona, ¿verdad que no vinieron? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Jonás el Señor más adelante cuando Dios perdona a Nínive? Le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás dijo, hasta la muerte me enojo. ¿Cuántos se enojan así a veces? ¿Sí o no? Son capaces de hacer cosas que lo van a llevar al infierno, pero hay que enojarse de esa manera. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jonás sigue descendiendo, porque no orar es descenso. Entonces, él mismo le da una idea. Voy a decir algo más fuerte todavía. Hermano, la gente que está desalineada con Dios le da ideas al diablo. Le dice, si ustedes me tomaran a mí y me tiraran al mar, ¿saben que el barco no se hundiría? O sea, hay gente así. ¿Viste que hay gente que está pasando un momento difícil y dice, ojalá me muera? ¿O no es así? Ay, esta casa es un infierno, ojalá todo se funda. Le da ideas al diablo. Ojalá me enferme. Ahí van a ver cuando yo esté enfermo y no estoy acá, ¿qué van a hacer sin mí? Los otros van a seguir igual, ¿no? Le da ideas al diablo, ojalá me tiren acá, al mar. Los otros ni lerdos ni perezosos, y si esa es la solución, me imagino que uno lo agarró de las manos, otro de los pies. No sé si alguna vez jugó usted así, al agua, descendiendo de la barca, pero no descendió solo de la barca. Escuche, hermano, esto es muy fuerte. Él estaba dispuesto a morir que a perdonar. ¿Sabe que yo conozco gente así? Conozco gente así y he tenido hijos espirituales así que son capaces de no perdonar, así se mueran espiritualmente, ministerialmente, y así se vayan al infierno. Ojalá Dios los ayude a poder perdonar a tiempo. ¿No conoció a nadie usted así? ¿Sí? Esa es la causa de ¿quién? Del rencor. ¿Y la culpa iba a tener Dios que Jonás se muriera? ¿O su rencor? Su rencor. Ahora, cuando lo tiran al mar, la misericordia y la gracia de Dios, escuche, hace que Dios prepare un tamaño de acuerdo a la desobediencia. Siempre te lo voy a decir esto, de acuerdo a la desobediencia es el tamaño del pez. Dice que el pez que lo tragó a Jonás, ¿cómo era? ¿Cómo dice la palabra? Muy grande. Escuche, para cualquier mortal, la desobediencia de Jonás no era nada. Solo Dios le dijo que vaya a predicar y él no quiso predicar. No predicar no es nada, para cualquier mortal sí, pero para Dios era una desobediencia muy grande, porque había 120,000 personas, más sus generaciones venideras, que se iban a ir al infierno. Y para Dios un alma, ¿cuánto vale? ¿Más que qué? Más que todo el oro y la plata del mundo.
Hay gente que decide a la ligera no predicar. Hay gente que decide a la ligera no caminar la ciudad, no hablar de Cristo. Y esto es muy fuerte, hermanos. No hablar de Cristo es más fuerte que cualquier otro pecado que una persona puede tener. La palabra dice, y yo te perdonaré como perdono al hijo que me sirve. Cuando nosotros servimos a Dios, y la mayor manera de servir a Dios es predicar la palabra, Dios siempre tendrá misericordia y nos va a perdonar, como lo hizo ¿con quién? Con Jonás. La palabra dice que Jonás es tragado por el pez, y cuando él iba, me imagino cuando él ve la boca del pez, dice, y el pez lo va tragando, me imagino a Jonás decir, chao ninivitas, se mueren todos, se murió el único que les podía hablar para que ustedes se arrepintieran, contento que se iba a morir. Pero cuando el pez lo traga, la palabra del Señor dice que él no muere, sino que él vive durante ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, la misma señal que Cristo. Pero Cristo no murió por su desobediencia, no estuvo 3 días bajo la tierra por su desobediencia, sino por la tuya y por la mía. Por eso él se compara que la señal de Cristo es como la señal de Jonás. Pero Cristo no murió por su propia desobediencia, no fue al corazón de la tierra 3 días por su desobediencia, sino por la tuya. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Lo está entendiendo o no? Porque le estoy explicando una palabra aquí. Ahora, estando en la boca del pez, estando en el vientre del pez, al 3er día, Jonás se arrepiente. ¿Y qué le dice a Dios? Yo voy a ir, voy a hacer lo que tú me mandas. Y cuando el pez lo vomita, entonces Dios le va a revelar el mensaje. Antes no se lo reveló, lea después en su casa, capítulo 1. No se lo reveló, solo le dijo, ve a Nínive. Y ahora, cuando Jonás está dispuesto, escuche bien, entonces Dios le dice, ve y diles que si no se arrepienten, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Me está escuchando? Voy a decir algo que ojalá usted lo escriba en esta noche o lo guarde para siempre. ¿Sabe quién es la persona más peligrosa para las tinieblas? La persona más peligrosa para el diablo, ¿sabe cuál es? ¿Quiere que se lo diga o no? Un hijo de Dios arrepentido de corazón. Escuche bien, cuando hay un hijo de Dios que se arrepiente de verdad por su error, esa persona es el arma más potente contra las tinieblas. Y usted me está viendo con esos hermosos ojos y dice, no entiendo mucho. Bien, Jonás, cuando Jonás se arrepiente, escuche, cuando Jonás se arrepiente, pide perdón a Dios y él dice, yo voy a predicar, se transforma en un arma letal para el enemigo, porque estaba arrepentido de no haberlo hecho. Quiero que levantes tu mano al cielo en esta noche, aleluya, gloria a Dios, porque tú y yo hemos pasado por momentos en donde quisimos bajar los brazos, donde nos hemos equivocado, donde le hemos fallado a Dios. ¿Cuántas veces Dios te mandó a tu Nínive? ¿Cuántas veces Dios te mandó a tu Nínive? Tú y yo tenemos nuestro Nínive y Dios está esperando. Y muchas veces hemos pasado por distintos procesos. Pero hermano, cada vez que nosotros nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname, porque yo tenía que haber hecho esto y quise abandonarlo todo, quise tirarlo todo por la borda. Entonces, y yo me arrepiento. Y si en esta noche yo le digo, Señor, perdóname, aquí estoy, envíame donde tú quieres que yo vaya, te transformas en el arma más peligrosa que Dios puede tener en esta tierra en contra de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Quiere que se lo siga probando? El Señor se va al pozo de Jacob y viene una mujer con un cántaro a sacar agua. Esta mujer tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. En otras palabras, era una prostituta. Pero estando junto al pozo de Jacob, esta mujer tiene un encuentro con el Señor. Y entonces ella se arrepiente. Le dice al Señor, dame de esa agua que tú tienes. Y cuando ella se arrepiente, inmediatamente, escuche, esto es muy fuerte, se lo voy a decir por toda la Biblia. 24 horas atrás, esta mujer era una herramienta de destrucción en las manos de Satanás. Pero 24 horas después, se encuentra con el Señor, se arrepiente, diga conmigo, se arrepiente. Y cuando una persona se arrepiente de corazón de sus errores delante de Dios,
inmediatamente las tinieblas comienzan a temblar. El gran problema, hermanos, no es la gente que falla. El gran problema no es la gente que está empujando la obra. El gran problema para el reino es la gente tibia. Es los que están en la puerta, que no entran ni dejan entrar. Se lo dijo el Señor a los fariseos. Ustedes recorren el cielo y el mar, la tierra, para ser un prosélito y lo transforman 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la tibieza. ¿Usted me está siguiendo? Esa gente que peca y le da lo mismo, que esconde su pecado, que niega, que miente. Esa gente que vive una relación con Dios como Jonás, dormido. ¿Quién sos vos? Soy un profeta, soy temeroso de Dios, decía Jonás, pero no oraba, estaba dormido y no iba a predicar donde Dios le había mandado. Esta mujer era una mujer inservible para la sociedad, una mujer de la vida, pero cuando ella se arrepiente y le dice a Jesús, dame de esa agua, yo quiero de esa agua, Jesús la limpia. ¿Y sabe qué sucede con esa mujer? Dice la palabra del Señor que ella sale a Samaria y comienza a predicar. ¿Comienza a qué? A predicar. Y en esa ciudad de los borrachos, en ese Sicar, en esa ciudad perdida que ya no había esperanza, una mujer, diga conmigo, una mujer, vamos de vuelta, diga, una mujer con corazón arrepentido se transforma en la evangelista más grande que pisó esa tierra. Y toda aquella ciudad y toda aquella provincia va a recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, un corazón arrepentido. ¿Sabe por qué no se evangeliza? Porque hay corazones religiosos. El corazón religioso no evangeliza. Siempre se habló del primer amor. ¿Usted escuchó hablar del primer amor? El primer amor, ¿qué es en el camino del Señor? Es cuando la persona tiene un encuentro ¿con quién? Con el Señor. Y no existe quien predique más que aquel que tiene su primer amor. Hermanos, no sé si usted se acuerda, y ojalá usted haya tenido ese primer amor. Y si no lo ha tenido, clamen esta noche, Señor, yo quiero mi primer amor. Hermanos, yo tenía 22 años cuando recibí a Cristo en mi corazón. Y en mi primer amor le predicaba a los brujos, le predicaba a los religiosos, le predicaba a cualquiera que se me cruzaba por delante. La gente me veía y ya me disparaba. Me pasaba de la raya igual, ¿no? Hay gente que me dijo, yo te voy a aceptar que vengas, pero no me hables del evangelio, no me hables de tu religión. Y lo sigo haciendo. Yo estoy un rato con la gente y me dan la oportunidad y yo ya aprendí a discernir cuando el Señor te abre la puerta. Yo aprendí a discernir y también aprendí a provocar la conversación. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Y la mujer empieza en lo natural. Y dice, y empieza a hablar del agua, porque la preocupación de la mujer, ¿cuál era? El agua, ¿sí o no? Y ella se iba a esa hora a buscar agua para que no vaya ni otra mujer, porque la agarraba otra mujer, le decía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que andaba con los maridos de todas. Entonces, cuando él comienza a hablar del agua, y Jesús transforma algo natural en una palabra, en algo espiritual, usted tiene que aprender a provocar el tema. ¿Me está escuchando, no? O sea, si a la gente usted cuenta una mujer que le gusta, qué sé yo, la limpieza, porque a ustedes las mujeres, a algunas les gusta lavar, a otras les gusta planchar, a otras les gusta cocinar. Son pocas las mujeres que dicen a mí me gusta lavar, planchar, cocinar, todo. ¿Es así o no? Entonces, cuando usted encuentra a alguien, va buscando el tema. ¿Me está entendiendo? Si es un colono, hable de la tierra y llévelo a la palabra que habla de la tierra. Busque el tema. ¿Me está entendiendo o no? Y Jesús hacía esto, pero él no perdía la oportunidad. Ahora esta mujer se transforma en una evangelista. ¿Sabe por qué? Porque ella se arrepiente de verdad. En la vida de Jonás, vuelvo aquí, Jonás se arrepiente. Número 1, Jonás desobedece. Número 2, Jonás se arrepiente y Dios lo perdona. Había 2 cosas que se reflejaban en Jonás como señal. Número 1, la ira de Dios. Y número 2, la gracia de Dios. Y voy a decir esto que es muy fuerte. Usted quiere saber qué tiene que llevar a las calles. Cuando usted se encuentra con alguien, ¿sabe de qué le tiene que hablar? De estas 2 cosas. Diga conmigo, de la ira de Dios y de la gracia de Dios. Estas 2 cosas transforman a la gente. No se quede con una sola columna.
las dos cosas. Busquen la conversación hablar de las dos cosas. De la ira de Dios. Jonás predicaba, dice la palabra, de aquí a 40 días, toda esta ciudad será destruida. Amén. En la vida de él le había sucedido eso. No en 40 días, pero sí en 3. Usted cree y se cree teológicamente que los ninivitas, escuche, ellos sabían quién era Jonás y ellos ya sabían lo que le había pasado a Jonás con el tema del pez. ¿Usted cree que la gente no va a comentar que tiraron un tipo al agua y que viene un pez y lo traga y luego lo vomita? Se cree que los ninivitas ya estaban anoticiados de todo lo que había pasado y de que Jonás venía. Cuando los ninivitas vieron a Jonás, no se convirtieron por Jonás, se convirtieron por la obra que Dios había mostrado como señal en la vida de Jonás. Si me desobedeces, vas a ir descendiendo, vas a terminar en la boca del pez y te vas a morir. Pero si tú te arrepientes, soy el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el que te perdona, el que te restaura y el que te da una nueva oportunidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Los ninivitas, cuando veían a Jonás en su persona, Jonás era un cartel de ira y de gracia a la misma vez. Por eso fue tan fácil la impartición de Jonás, porque él había pasado en su propia vida lo que Dios haría con esa ciudad. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la ira, hay que hablarle a la gente de que sí existe un infierno. Hay que hablarle a la gente de que Cristo viene pronto y el que no se arrepiente se va a quedar. Hay que hablarle a la gente de que el pecado es una deuda delante del Señor. Hermanos, yo de una u otra manera tengo un programa todos los viernes y no sé si usted me escucha, pero de una u otra manera siempre voy ahí, siempre voy al corazón. Entonces son los dos mensajes que yo voy hablando todos los viernes. Un día hablo de la ira, otro día de la gracia, o a veces los dos juntos, en una manera que la gente no se ofenda de golpe, ¿no? Que me pueda escuchar. Pero, hermanos, la predicación que no trae a los pecadores cara a cara con sus pecados y con Dios jamás va a producir un arrepentimiento. No se puede lamer las llagas de la gente. Hay que decirle de verdad que si no se arrepiente, se van a perder. ¿Me está escuchando? Entonces, hermanos, el otro mensaje era la gracia. En el capítulo 3, versículo 10, podemos poner, dice la palabra, y vio Dios lo que hicieron. Porque arrepentimiento no son palabras. Voy a decir de vuelta. Arrepentimiento no es palabra. Arrepentimiento es obras. Porque la fe, dice Santiago, sin obras está muerta. Judas dice que se arrepintió y devolvió las monedas de plata. ¿Sí o no? Judas dice que se arrepintió. Diga conmigo, dice. Pero luego, ¿qué hizo? Se puso una soga al cuello y se ahorcó en el campo del alfarero. ¿Por qué Judas, si se había arrepentido, fue y se ahorcó? Porque su arrepentimiento, hermano, Judas estaba más o menos como Jonás, embroncadísimo, porque el Señor no se defendió en la cruz y derrocó a los romanos, como era la idea que él tenía en su secta que él pertenecía, para que Jesús hiciera lo que él quería, no lo que Jesús vino a hacer realmente en la cruz del Calvario. Eso es largo de explicar, pero diga conmigo, arrepentimiento no son palabras. Vamos de vuelta, diga, arrepentimiento no son palabras. Mira, yo te pido perdón para que vos no te sigas enojando. Eso no es pedir perdón. Ya que tanto te molesta, también te pido perdón. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un metanoé o metanoia, que significa un cambio de 180 grados. La gente que te pide perdón y luego a sabiendas vuelve a hacer lo mismo es porque nunca se arrepintió. Que Dios nos ayude, porque Dios no ve palabras, Dios ve obras. Dios no escucha palabras, Dios escucha obras. Dice la palabra del Señor, y vio Dios lo que hicieron, no lo que dijeron, que se convirtieron, capítulo 3, versículo 10, que se convirtieron de su mal camino. Y voy a decir una palabra muy fuerte que pareciera que no encaja con Dios, y dice, y se arrepintió del mal
que había dicho que les haría y no lo hizo. Pareciera que Dios también se arrepiente, ¿verdad? Hermanos míos, Dios, cuando dice que se arrepintió, está diciendo que el comportamiento, no las palabras, que Dios ve en la persona, activa y prolonga la gracia de Él. Entonces, ¿cuáles son los dos mensajes que tenemos que llevar a la gente? Ira de Dios y la gracia de Dios. Ahora usted, le hago una pregunta. En su vida y yo en mi vida, ¿no hemos experimentado eso? Hola. Si usted se arrepintió, yo pregunto, yo hasta los 22 años estaba bajo la ira. ¿Sí o no? ¿Cuál era tu vida hasta que tuviste un encuentro con Dios? Estábamos bajo la ira, ¿sí o no? Y un día, ¿qué pasó? Nos arrepentimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Y qué se activó en nosotros? La gracia. Entonces, no es tan difícil predicar a la gente. No es tan difícil caminar la ciudad. No es tan difícil hablarle a la gente. ¿De qué tengo que hablar? Levánteme su mano, mire, usted y yo somos la señal. Lo que Dios hizo en nosotros, lo que Él hizo en mí. Vamos, diga, lo que Él hizo en mí. Lo que Él hizo en mí. Yo tengo que hablar a la gente, lo que Él hizo en mí. No necesito saber los 66 libros de la Biblia. No necesito saber las 9 dispensaciones. Necesito saber que lo que Dios hizo en mí, Él lo puede hacer con usted. El pecado me enfermó, pero la llaga de Cristo me sanó. Él me sanó de esto, Él me libró de aquello. Él hizo esto conmigo. Tengo que decir lo que Dios hizo conmigo. Y se lo voy a enseñar más adelante porque el tiempo se me fue. Pero se lo voy a dejar así. Las palabras exactas son: un hombre 24 horas atrás de nuevo, podrido, un olor nauseabundo, viviendo en el mismo cementerio. Pero él tiene un encuentro con la gracia. Y cuando el Señor lo perdona, él le dice a Jesús: yo quiero subir en esa barca. Y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa, camina a tu ciudad, vuelve a tu casa y a los tuyos y cuenta. ¿Quién sabe cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu hermano, con tu vecino, con el apóstol, con el pastor, con el evangelista? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuántos están entendiendo? Y este hombre obedeció y comenzó a caminar la ciudad y se transformó en un evangelista. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se cruzó el mar de Galilea, se enfrentó a una tormenta en el camino que casi le hunde la barca. ¿Sabe por qué? Porque Él quería hacer una obra en alguien que Él sabía que luego volvería a su casa y caminaría a la ciudad. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene, pero si Dios ve que usted y yo, después que Él resuelva ese problema, lo vamos a contar a medio mundo, vamos a contarle a toda la gente lo que Él hizo con nosotros, quédese tranquilo, que tarde o temprano Dios lo hará. ¿Cuántos están entendiendo? Ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Sencillo. Camina a la ciudad. Jonás no tenía que hacer otra cosa que caminar a la ciudad. La iglesia está en la calle. ¿Dónde quiere la iglesia el Señor? En la calle. Hermanos, al enemigo no le intimida que nosotros prediquemos en este púlpito, cantemos aquí, hagamos todo aquí adentro. A lo que él intimida es un Jonás que camina a la ciudad. Es un gadareno que camina a la ciudad. Es una ex prostituta que camina a la ciudad. Vamos, mueva sus pies y diga: Señor, activa estos pies. Tengo que caminar mi barrio, tengo que caminar mi ciudad, donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo como, donde yo duermo, en mi vecindario, donde yo viajo, donde yo estoy, donde yo compro, donde yo me muevo. Aleluya. Vamos, ese, escuche bien, ese es tu púlpito. Ese lugar es mi púlpito. Ese lugar donde yo voy a evangelizar. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar.
Vamos a levantar el fondo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hoy comenzamos esta palabra. Vamos a seguir la otra semana. Ojalá usted pueda venir. Voy resumiendo, voy por parte. Pero esta noche hay un desafío para usted que está aquí, usted que está viendo allí por el Facebook. Gloria a Dios. Vamos, haga que Jesús cruce lo que tenga que cruzar para cambiar tu vida y cambiar la mía, porque Él sabe que yo voy a ir a contar todo lo que Él hizo conmigo. La palabra dice allí en Pedro que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz para que anunciemos que somos una raza escogida, un linaje, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted y dónde estaba yo antes? Estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas, pero el poder que Dios tiene es de poder sacar del medio de una oscuridad, encender una luz y sacarla para hacerla brillar. Levánteme su mano del cielo, quiero orar por tu vida. Vamos que en esta noche se tiene que comenzar a encender luces, luces se tienen que encender aquí. Luces que se van a poner sobre la ciudad. Tú no eres una luz que se pone en el valle. Tú eres una luz para la ciudad, porque una luz que se enciende se pone sobre la ciudad, dice la palabra. Tú no eres una luz para poner debajo del mueble, del almud. Tú eres una luz para estar arriba. Aleluya. Y si usted me dice en esta noche, apóstol, pero yo no tengo ganas, estoy desanimado, porque hay desobediencia. Porque cuando hay obediencia, los problemas no te van a hacer alejar del Señor. Sí te van a doler, sí vamos a llorar, pero Dios transformará ese valle de lágrimas en fuentes de agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, no echemos más la culpa a nadie. No echemos más la culpa a nadie. Pidámosle al Señor esta noche, como dijo Jonás, desde el vientre del pez dijo: Señor, dame esa oportunidad. Dame esa oportunidad. Y el Señor se la dio. Mire, quizás ha estado pasando momentos difíciles. Se ha sentido en la boca del pez, en el vientre del pez en estos días atrás. Dificultades. Hermano, en esta noche clamemos. Hagamos un pacto con Dios. Digámosle: Señor, si el pez me vomita, si tú me liberas, si rompes esta cadena, si tú me sanas, si tú me prosperas, si cambias mi hogar, si cambias mis hijos, si cambias mi familia, si cambias lo que yo necesito que tú cambies, cuenta conmigo. Aleluya. Yo me volveré a predicar lo que has hecho conmigo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Vamos, si usted está dispuesto, dígale: Señor, heme aquí, aquí estoy. Escuche, siempre el enemigo va a conocer en el escogido cuál es su debilidad y va a buscar esa parte. Conoció la debilidad de Jonás y lo quiso frenar. Jonás había sido enviado innumerables veces a llevar palabra profética a incontables lugares, pero el enemigo conoció su debilidad y quiso frenarlo. Pero usted tiene que ser sabio en esta noche. El enemigo conoce, él sabe lo que te desmotiva, él sabe lo que te frena y lo que me frena a mí. Él sabe dónde atacar, él sabe dónde está tu debilidad. Puedes ser una persona poderosa, con dones, hermanos preciosos en el Señor, pero el enemigo sabe cuál es el secreto de tu fuerza. Él sabe qué pelo cortar, como lo hizo con Sansón. Aleluya. Pero en esta noche vamos a pedirle fuerzas a Dios. Vamos, porque delante mío yo estoy viendo gente, hermanos, luces poderosas que el enemigo quiere apagar. Pero esta noche, vamos, iglesia, vamos, levántese en esta noche. Dígale: nada va a apagar esta luz. Nadie va a apagar esta luz. Nadie va a apagar esa luz. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no nací para estar abajo, yo nací para iluminar. Aleluya. Mira, el poder de Dios viene sobre tu vida y tú puedes hacer grandes cosas con esa luz que Dios puso en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres la señal para Hermoso Campo, para el pueblo donde tú vives, para el Chaco, para Argentina. Tú y yo somos la señal de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo que Dios hizo con usted hasta aquí es una señal de lo que puede hacer con otra gente. Padre, aquí estamos en esta noche. Señor mío, yo llegué hasta aquí
he dado tu palabra, Señor. Dios mío, Señor amado, y clamo por esta casa, y clamo por la iglesia tuya en todo el universo, Padre. Vamos, esté orando conmigo. Diga: Señor, despierta a los que están dormidos. Señor amado, despiértalo, Jonás. Despiértame a mí si es necesario en las áreas que estoy durmiendo, Señor. Dios mío, dame esa oportunidad que yo necesito. Dale la oportunidad a cuantos ministros que hoy están dormidos. Señor, que tu gracia, que tu misericordia se extienda hacia ellos, Señor. Tráele convicción, Señor mío, de pecado, de desobediencia, Señor amado, y actívalos en el nombre de Jesús. Amado Dios, Señor mío, levanta una iglesia evangelizadora, una iglesia que camine en la ciudad. Señor, danos la oportunidad. Vamos, hable con Dios. Dile: Señor, dame la oportunidad para hablarle a alguien de Cristo en esta semana, donde yo me muevo, donde yo vivo. Señor mío, provoca la necesidad. Ayúdame a ver la necesidad. Ayúdame a ver, Dios mío, como vio José. José se levantó un día y le dijo a los que estaban alrededor de él: ¿qué les está pasando a ustedes? Porque los veo sus rostros entristecidos. Y ellos dijeron, el copero y el panadero: es que tuvimos sueños y no hay quien lo interprete. José estaba en la cárcel, pero la cárcel no lo pudo apagar. El discernimiento estaba en él, los dones estaban fluyendo en él. Vamos, ore, levante su mano, dígale al Señor: Dios mío, no es el tiempo de apagar los dones, no es el tiempo de la tristeza, de la amargura por cosas tan pequeñas. Ayúdanos, Señor mío, a estar activo, a ver la necesidad de la gente. Señor, no ser como el levita o el sacerdote que ve la necesidad de la gente y pasa de largo. Perdónanos, Señor, perdónanos como iglesia las veces que hemos pasado de largo. Perdónanos las veces que hemos tomado el pasaje a Tarsis. Señor, no nos deje llegar ahí. Ayúdanos a volver, Dios mío, y ayuda a volver a aquellos que hoy están camino a ese lugar. Por tu gracia y tu misericordia, vuélvelos a traer. Vamos, ore por alguien en esta noche. Yo siento la iglesia sin fuerza aquí. Siento una iglesia sin fuerza. Hay un yugo que se tiene que romper. En el nombre de Jesús comienza a romperse ahora. El mismo sueño que cayó sobre Jonás está sobre la iglesia. Y no hablo de aliento de vida, hablo de la iglesia en la mayoría. Pero ahora se rompe ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo pido a Dios. Pido a Dios que la gente te despierte, hermano, que la gente necesitada, que se da cuenta que se está hundiendo, te venga a despertar, como despertaron a Jonás, y te diga: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes? Dime qué Dios tienes. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer para que este barco no se me hunda? Yo le pido a Dios que Dios envíe gente a tu alrededor, que provoque tu ministerio, que provoque los dones que puso Dios en tu vida, que provoque ese poder de luz que está dentro de ti. Padre, en los próximos días, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?